como Izquierda Unida, que ha sacado montones de millones y pico de votos, cogen menos concejales o menos diputados y tal, que con la ley, el tema de la ley de Lerón, el pase que le llaman, ¿no? La ley de Lerón. Voy a dejar porque para que no me conteste lo que se le ha preguntado. Bueno, mira, yo te voy a dar una idea del sistema electoral venezolano en la actualidad. Prácticamente la mano humana, el ser humano, no lo toca. ¿En qué sentido? Porque todo está electrónico. Es decir, no hay una data que la persona ingresa allí. Los que están supervisando la elección, él no ingresa nada. Él lo único que se encarga de dirigir al votante a la máquina. Todo es electrónico. Y la única vez en que seres humanos meten información es cuando la gente se está inscribiendo o está modificando la dirección porque cambia de circuito electoral. Pero toda la data, todo el proceso de recolección de votos, de conteo de votos, se hace electrónicamente. Y no hay posibilidades de fraude en dos sentidos. Uno, en que el que programó las máquinas no lo hace solo. Una cosa de esas dimensiones necesita muchos profesionales. Y los profesionales generalmente no diríamos, no pertenecen a una sola entidad política. Son gente que incluso han tenido que ser traídos del exterior porque son programas muy complejos. No por las diferentes operaciones que tienen que hacer, sino porque se tienen que interlazar en todos los sitios donde se coloca. No se utiliza la línea de teléfono normal, se utiliza una línea especial de comunicación para evitar que la data sea interceptada cuando se está transmitiendo. Es decir, se toma una cantidad de precauciones que requieren de gente que sabe manejar ese tipo de información, como los bancos. Los bancos se transmiten información electrónica unos con otros, pero penetrar a un banco para poder manipular eso es bien difícil, aunque ha ocurrido. Pero imagínense ustedes la información que manejan los bancos en comparación con esto, para ellos detectar cualquier error, y lo detectan. En el caso nuestro... Perdona que te interrumpa, Maquiavelo, pero mira, es que eso aquí está igual. Estamos viendo la manera de ser el modelo más garantista y más seguro para que no haya posibilidad de fraude. Pero no es eso. Tú puedes tener el sistema ahí más sofisticado para votar a un partido o a otro. Y luego allí unos pocos de ese partido van a ser los que hacen lo que les da la gana, fundamentalmente con los recursos y las políticas. Entonces eso no. No, perdona que te pisara, chiquito, es que me acordé de lo que te he dicho, que eso tiene una clave. Y cada miembro de esa máquina, y poderla manipular, cada miembro de un partido, incluso los miembros de los que se encargan de eso, tienen un número de la clave. Y para poder modificar los datos de la máquina, tiene que juntarse toda la gente y abrir la máquina. Eso no te lo contó él también, que es muy interesante porque si quieres manipular la máquina, necesitas una clave. Cada miembro tiene un número de la clave nada más, de todos los partidos, incluso de la presidenta de la mesa y todos los reyes. Por eso es imposible que se manipule. Y aparte de eso, el votante, yo voto y luego me da un papel de comprobante. Ese papel de comprobante yo lo tengo que echar en una urna. Compruebo que es mi voto, el que yo elegí, y luego lo echo en una urna. Que Maquiavelo no te lo explicó tampoco, claro. Pero fíjate, porque Sosa y Maquiavelo, que por mucho que aquí tenemos eso, tú tienes tu clave y nadie puede votar más que tú. El DNI es electrónico y ahora se va a fusionar con el sistema de voto con Podemos, que tiene el mayor nivel de garantía posible. Pero no es eso, que siempre termina en el modelo de votar a un partido o a otro partido, siendo unos poquitos los que reciben un poder excesivo, un poder muy grande para hacer las políticas que ellos quieren, favorecer a quien quieren, a quien no quieren. Usted me perdona, pero me he interrumpido 2 veces y no puedo terminar. Pero déjeme explicarle. Es que de qué se trata la democracia. No es la dictadura de la mayoría. Yo le quería explicar
¿Cuál es el sistema que hay en Venezuela ahora y cuál es el sistema anterior? ¿Cómo se hacían las elecciones? Cambio. Muy bien, explícalo, porque está muy bien, pero no es dictadura de la mayoría, no. Es que los ciudadanos, cuando votan, se consulta. Por ejemplo, hacemos una radio para Podemos y todos votamos. Y, por ejemplo, suponte, 20.000 dicen que no y 150.000 dicen que sí, pues se hace que sí. Pero si se pone radio no lo decide Maduro o Pablo Iglesias, ni Rajoy, lo deciden los ciudadanos, el sí o el no. Bueno, yo no sé exactamente cuál es el punto, ¿verdad? Pero yo le voy a poner, estamos hablando de elecciones y otra cosa es cuando el funcionario recibe el mandato y empieza a actuar. Eso es lo que yo estoy entendiendo de su planteamiento. Pero si estamos hablando de elecciones, ¿cómo elegimos? Estaba explicando que en Venezuela todo el voto es electrónico. Y como estaba diciendo Pepe Sosa, cuando el voto electrónico queda en la máquina, y ese es el que se transmite para ser totalizado en la computadora central. Pero a uno le entregan un comprobante y uno ve que es su voto. Ese voto lo deposita en una urna. Posteriormente, cuando se cierran las votaciones, se cuenta el 50% de las urnas, porque generalmente no vamos a votar y hay una sola urna para todos, sino dentro del recinto de votación hay por diferente número de cédula, es decir, y también por el número de votantes, para que sea fluido. Entonces, se agarran al azar, todas las urnas que están allí, y se escoge el 50% de esas urnas y se cuentan los votos de manera manual, los que están depositados ahí. Solamente como para crear, digamos, un sistema de control de la data que se envió a la computadora central. En este momento estamos hablando solamente del proceso electoral. Antes, en Venezuela, se contaban los votos manualmente en la mesa de votación, mesa por mesa. Se hacía actas. Y ese centro de electoral, que tendría, por ejemplo, 40 mesas para votar, se hacía después una recopilación de todas las actas, se hacía un acta de todos los votos emitidos en esa mesa. En ese momento, en ese proceso de sumar todas las actas de mesa por mesa para hacer una sola, ahí era donde cambiaban de casillas los votos de algunas personas, es decir, de algunos partidos políticos que no tenían representación en la mesa de votación. Eso estamos hablando ya después de que ya se ha ido el elector y que se empiezan a hacer las totalizaciones de las actas por circuitos electorales. Así era que hacían las trampas antes. Ahora eso no se puede hacer, porque la mano, el ser humano no interviene para nada en el voto y en el conteo del voto. Después de eso, cuando un partido recibe el mandato y es mayoría en el Congreso, si es mayoría, el pueblo eligió a la mayoría. Entonces, esa mayoría no puede hacer lo que dice la minoría, los caprichos de la minoría. Si la minoría dice, bueno, yo quiero votar en contra de una ley que propuso el presidente, ¿quién decide allí? ¿El partido que tiene la mayoría o lo que dice la minoría? El pueblo mandó y dio un mandato. Si el gobierno tiene la mayoría, y me van a decir que el gobierno, para no ser tan malo, dice, bueno, vamos a decir, ¿qué es lo que tú tienes que proponer? Yo tengo esta propuesta, pero ¿qué es lo que tú tienes que proponer como oposición? Ah, bueno, tal cosa. Pero es que yo soy representante de la mayoría. Ah, pero bueno, vamos a complacerte. Bueno, yo te voy a hacer una ley tuya y después yo hago una ley mía. No puede ser. Eso no existe en la democracia que yo entiendo. Si yo tengo la mayoría, yo voy a oír el planteamiento de la minoría. Pero eso no quiere decir que yo, por complacerlo, por quedar bien con la minoría, para que no grite, no chille, no llore, no hagan sus berrinches como hacen en Venezuela,
yo tenga que aprobarle sus leyes contrarias a las que yo voy a aprobar siendo mayor. Eso es una cosa distinta. Y eso es lo que ocurre en Venezuela. La oposición tiene 75 asambleístas de 237. La mayoría decide sobre las leyes. Y como ellos son tan talibanes, tan groseros y falta de respeto, con más razón se les oye en su planteamiento, pero no se puede, porque yo voy a votar por las leyes. Bueno, les voy a decir algo para que vean hasta dónde ha llegado el gobierno. Yo soy contrario a la ley que se hizo en Venezuela, se llama ley de desarme, pero es la ley que regula el uso de las armas de fuego, incluso por la policía y el civil, en donde se criminaliza la legítima defensa o la defensa propia. Incluso el policía, si está siendo atacado con alguien disparando, le está haciendo tiro, un ladrón, un criminal, el policía, si le dispara por encima de la cintura, es juzgado por homicidio. Y se está defendiendo, esa es su labor, esa es la labor de un policía. La única forma para que no sea acusado de homicidio es que tiene que disparar de la cintura para abajo. Esa es la única, al policía. Y al civil no puede defenderse. En todo caso, si tiene permiso para portar armas, que es muy poco hoy en día, él, si asesina al otro, va a ser juzgado por homicidio. Así alegue legítima defensa. Se metieron a mi casa, yo estaba durmiendo y entró un ladrón, le cayó a patada, estaba violando a mi familia y lo maté. Eso es homicidio en Venezuela. Y esa ley la propuso la oposición. ¿Sabe por qué? Porque desde que comenzó el gobierno del presidente Chávez, se hicieron lo que llamaron círculos bolivarianos. Y ellos se encargaron de decir que esos círculos estaban armados, que eran bandas armadas. De España fueron bastantes periodistas a hacer documentales. Miren bien esto, si eran delincuentes, si eran tipos criminales, pero al extremo máximo de la criminalidad, menores de edad que no les importaba matar a cualquiera, y resulta que iban periodistas del extranjero, y usted veía en los videos los muchachos que parecían actores, unos criminales, unas personas que supuestamente eran personas que no tenían el menor escrúpulo ni nada para pensar a matar, quitarle la vida a una persona, empiezan a contar sus cosas, y ellos de lo más tranquilos, en los barrios más peligrosos de Caracas o de Venezuela, haciéndole el video a esos llamados círculos bolivarianos. Eso solamente se lo pueden creer personas cándidas e inocentes, que eso un periodista extranjero va a poder llegar a contacto que ni la policía sabe quiénes son ni dónde están en Venezuela. Después se van a la frontera y entrevistan supuestos guerrilleros venezolanos y colombianos juntos, y que tenían una guerrilla en un país que el gobierno socialista es el Estado, va a tener guerrilla. Que en Venezuela el gobierno tenía guerrilla, una cosa, y ese tipo de videos yo lo he visto que lo hicieron periodistas españoles. Entonces eso es lo que llega ya a España de Venezuela. Ahora, ¿cómo se contrarresta eso? Solamente se contrarresta con cultura, no hay otra cosa, porque alguien que pueda creerse eso, llega que van a ir a un país extraño que nadie conoce y logran contactar con gente tan criminal como esa, que ni el gobierno los ha podido detectar quiénes son. Cambio. Si os parece, intervenimos, yo voy a visitar, no pasarme 2 minutos, y así podemos hacerlo más fluido para matizar y analizar la cosa. Mira, es que no se me entiende o no sé qué es. Yo lo que digo es que las cosas os he hablado de qué democracia, cómo se está haciendo la democracia, no cómo se vota a un partido o a otro con la tecnología. Eso aquí más o menos es similar y está. Pero lo que digo es, si ya se decide por los ciudadanos el refrendo social, si votamos directamente las cosas como estamos haciendo con Podemos, eso me
parece que es una garantía muy grande. Y otra garantía muy grande que la democracia es horizontal, que nadie tiene excesivo poder, nadie. Eso se está midiendo y controlando mucho en Podemos, para que sí realmente no sea una democracia vertical, con el poder ahí de unos pocos, sino que el pueblo se empodera y decidimos las cosas en referéndum. Igual que se vota a un partido o a otro, se votan las cosas luego, cuando ya se la gobernabilidad es de los ciudadanos. Eso es lo que quiero decir, que es una garantía muy grande para la sociedad por si llegan personas de esas criminales y delincuentes a los poderes, que no sean ellos los que deciden, no van a tener poder. Y vamos a poner, yo creo que será un delito gravísimo que alguien se pueda empoderar. Yo para mí espero que sea castigado con la peor pena cuando alguien quiera coger el poder para unos pocos. Eso estará prohibidísimo. Chiquillo, te entiendo, pero mira, un referéndum también se puede manipular, porque un referéndum también se vota, me supongo, ¿no? Que te refieres a eso. Y quien cuenta los votos son 2 o 3. No quiero decir de Podemos, no, estoy simplemente aclarándote la idea de que un referéndum también se puede manipular. Lo que hacen allá, lo que yo entiendo, en el tema de la gasolina, que allí la gasolina es súper barata, el gobierno está consultando a la base de las comunas. Las comunas que hacen asambleas y ya se les pregunta qué dice el gobierno para ver el gobierno si la gente está conforme en subir el precio de la gasolina. En eso no hay un voto directo, sino hay un voto asambleario, vamos a llamarlo así. Entonces, claro, hay muchas comunas dicen una cosa, otras dicen una cosa, entonces eso para mí es más fiable. Entonces el gobierno, viendo que la mayoría de la gente en Venezuela votan que hay que subir la gasolina, el gobierno la sube. Es más o menos lo que te voy a explicar, mientras que en un referéndum hay que votar, como dices tú. Esto sería como si fuera un referéndum asambleario, y lo que tú dices es un referéndum que hay que votar, es lo que te comprendí, ¿no? Claro. Sí, o sea que imaginaros que Pablo Iglesias ahora lo han elegido, los ciudadanos lo hemos elegido secretario general y hay un consejo para parecido ahora, como aquí por ejemplo la autonomía donde yo vivo, pues hay un consejo que se llama el Consell, ¿no? Aquí se pronuncia en valenciano, el consejo, para gestionar como la representación, para controlar las cosas, pero hay una transparencia y todo lo vemos por internet. Cada euro que se gasta, cada partida, se hace un seguimiento, se puede ver el expediente, esto lo hace Podemos. O sea que los ciudadanos vamos a ver todo directo por internet en tiempo real. Hoy se ha expuesto a la ciudadanía, hay un montón de ciudadanos que lo vigilan, pero luego se va, por ejemplo, a poner farolas en las avenidas, pues el pueblo vota que sí o que no, o se hace primero, por ejemplo, un asfaltado de la autopista, pero es el pueblo que vota en lo que se hace o no se hace. No es un grupo de políticos de los que ahí han organizado para decir ellos lo que quieren. Eso con Podemos se para, se termina. A mí me le voy a dejar ahora a Macabelo, pues simplemente aclarar una cosa. Ese es el mismo sistema que está en Venezuela con las comunas, pero simplemente ustedes lo hacen por internet y en Venezuela lo hacen en las asambleas. Para mí es el mismo. Habla tú, chiquillo. Mire, lo que pasa es que ahí la propaganda que sale al exterior es muy cercada y tiene intención, y en Venezuela lo tiene. Mira, la oposición, ¿cuáles son los planteamientos de la oposición? El gobierno, fíjense, por ejemplo, el gobierno convocó a las mujeres y les preguntó cuáles eran las necesidades en cuanto a todas las cosas que tienen las mujeres en el Día de las Mujeres. Hicieron una asamblea a nivel nacional, estamos hablando del partido, y ellas plantearon los salarios, plantearon una cantidad de cosas que son comunes en el mundo. ¿Y quiénes son las que le están haciendo el planteamiento al presidente sobre las necesidades de la mujer venezolana? En asamblea se lo están haciendo al presidente. Las mujeres se han venido reuniendo durante mucho tiempo
y han ido a una asamblea justamente el Día de la Mujer. Pero ¿cuáles son los planteamientos que hace la oposición, que por la cual ellos andan rabiando y consideran que el gobierno no les para? Porque ellos, siendo minoría, estoy hablando, tienen 75 bichos de estos asambleístas, de 237, que es la cantidad. Ellos prácticamente no son, ni siquiera tienen el 50%, ni el 40%. Pero bueno, ¿cuáles son los planteamientos? Nosotros queremos el dólar libre, no queremos control de cambio. Ese es el planteamiento de la oposición, que es minoría. Nosotros no queremos que la empresa privada tenga control de precios en la mercancía. Tiene que ser el mercado. Son las recetas del Fondo Monetario Internacional que en España se las han aplicado, y en toda Europa y en el mundo entero donde entra el Fondo Monetario Internacional. Una delegación de la oposición fue a negociar, que no son nada, solamente son representantes de los partidos políticos. Fueron como un acto así simbólico, de porque ellos están pensando que va a haber un gobierno de transición en donde ellos van a tomar el poder, porque el señor Maduro va a renunciar o lo van a asesinar. Para que no, porque si no quiere renunciar lo hacen renunciar asesinándolo. Entonces ellos han ido al Fondo Monetario Internacional para plantearle la situación de Venezuela, según ellos, y cuáles son las soluciones que le recomienda el Fondo Monetario Internacional. En este momento están reunidos con ellos. Pero ¿cuáles son los planteamientos que ellos hacen para la economía? Ya lo expliqué, ¿no? Ellos no quieren que la educación privada universitaria sea gratuita como es ahorita. Antes, todas las universidades privadas que ellos tenían, que estaban privatizando, lo único que daban 2 o 3 nada más del Estado, ahora hay 56. Y ese negocio se les fue de las manos. Pero ellos quieren que el gobierno vote que toda la universidad tiene que ser privada, tiene que ser paga, como ellos iban haciendo ese negocio antes de llegar Chávez ahí. Entonces, permíteme, Maquiavelo, que te conteste. Si yo procuro antes no pasar de 2 minutos, me quedo menos y así te puedo matizar cosas que dices. Fijaros que dices, las mujeres se reúnen, claro, tendrán que ir allí en persona, que eso es muy sacrificado, es muy costoso, porque hay muchas veces que hacerlo. Nosotros las reuniones que se hacen aquí de los círculos presenciales, pues es muy pesado, tienes que desplazarte a donde, si no es el círculo tuyo que es lejano, tienes que coger el coche, correr los riesgos. Vale, aquí ahora la democracia se le está llamando 5.0, o sea, democracia online, democracia en el ciberespacio, o sea, que podemos debatir y podemos hacer consultas a la ciudadanía. Mirar la herramienta AppGri con 2 P's, ten en cuenta que Podemos es gente universitaria, así muy joven, que viene muy preparada de todas las nuevas tecnologías, y entonces están apareciendo herramientas nuevas y ahora se han probado varias, y esta está funcionando muy bien. Entonces una de ellas es AppGri y se hace pregunta a la ciudadanía, a Podemos, y está abierto 5 días el voto y va la gente votando, tiene su identificación y aparece el porcentaje de ciudadanos que aprobamos una postura u otra postura. Algunas son varias consultas en la misma, que al final redunda en que se aprueba lo que la mayoría de ciudadanos ha votado. Pero no es online desde casa. Yo estoy aquí sentado en el comedor de mi casa y estoy votando. Y eso es el futuro. Es que es muy cómodo y se hace lo que de verdad quiere la ciudadanía votando después del debate. pero creo que estamos hablando de procedimiento y de contenido. Ustedes están planteando ahorita un procedimiento para votar y yo le estoy hablando de que si se consulta a las personas. Hay cantidad digamos, de asesoramiento. El presidente ha creado una cantidad de entes a niveles regionales que son asesores de la presidencia por sectores, que si gente que tiene que ver con la industria petrolera, que tiene que ver con la industria minera, con
la parte sector de seguridad, y entonces se han creado, como se dice, sectores que se reúnen y nombran, digamos, comités para asesorar al presidente, pero estamos hablando a nivel popular, yo no estoy hablando a nivel empresarial, estamos hablando de los trabajadores, que existe la conexión o los vínculos de la consulta con ese tipo de asesores a nivel, digamos, empresarial, pero también él ha hecho comité de asesores de los trabajadores de esas diferentes disciplinas, digamos, o industrias del país, agrícola, pecuario, de defensa, como le dije antes, de manufactura, es decir, también oyendo lo que dice y lo que piensa el trabajador, no solamente el empresario. Pero eso se hace en Venezuela. Lo que pasa es que eso no se dice. Y si ahí no, el gobierno no le dice, tienen que ser activistas del partido político, ¿no? Ellos no, ahí no se pone ninguna clase de condición de partido político, solamente tiene que participar. El presidente Chávez era uno que todos los domingos se reunía en un sitio y se reunía con la comunidad, y de esa reunión era televisada por el canal del Estado, en donde los ciudadanos del sitio donde él iba o de la ciudad donde él iba hacían sus planteamientos directamente al presidente, y ahí estaban los ministros, o si no estaban allí, estaban, diríamos, en otro sitio, pero que podían estar monitoreando todo lo que se hacían los planteamientos ahí. Y eso lo ha continuado el presidente actual. Es decir, que contacto con el pueblo o con la gente no se ha perdido. Y yo no veo que eso lo hagan en otros sitios, en otras partes del mundo. Buenas noches, camaradas. Veo que habéis estado hablando sobre un tema un poco espinoso, sobre la independencia de Cataluña. He escuchado gran parte, pero no todo, porque bueno, hay cientos de mensajes. Bueno, es un tema muy delicado. Cambio. Postura. Hola, Jordi, buenas noches. Sí, la verdad es que sí. Pero ahora estábamos en otro punto muy interesante, que es en que cómo los ciudadanos podrán tomar las decisiones directas, el referendo. Ahora hablamos de la democracia 5.0 online, que se hacen las preguntas, se hacen las propuestas y la ciudadanía aprueba o desaprueba votando directamente. Entonces esto con Podemos está muy claro que es así, que se empodera a los ciudadanos para que sean ellos los que toman las decisiones, y nos están explicando Maquiavelo cómo que allí, por ejemplo, Chávez empezó que el domingo se reúne con la ciudadanía y le transmiten determinados actores sociales, propuestas a los ciudadanos, y luego pues toman decisiones. Fijaron una garantía muy grande, quizá luego cambia, pasan unos años y hay un golpe de Estado, no sé qué, sobre esto lo que de verdad desea decidir la ciudadanía, quizá se hacía, y los ciudadanos dicen estos y unos cuantos. 15 años con el sistema, reuniones específicamente, es la misma. Incluso ha inventado o haciendo contacto, si él se va a reunir, está bien, hacer consultas por internet, perfecto, pero el contacto humano no se puede perder. Y eso es lo que está pasando es que habiendo un cambio a nivel de Estado y ya no de un partido. Es precioso, de verdad, yo estoy enamorado.